todas las medidas que están tomando las autoridades de salud, ¿no? Ah, Sí, algunos jóvenes que son de la universidad, yo los he visto en el mercado todavía paseando, felices. Entonces, no es cierto que no afecte a los jóvenes, también afecta a los jóvenes. También afecta a los jóvenes. Lo que pasa es que hay una bulla aquí porque el vecino tiene una cantidad, creo que tiene una perrera. Bien, les decía de que hay una cantidad de jóvenes que han tomado ese concepto de que no podrían ser, ¿cómo se llama?, afectados. Eso no es cierto, también pueden ser afectados. Bueno, pero en este momento somos, ¿cuántos sí estamos? A ver un momentito. 16. Empezaremos, ¿bien? Eh, una cosa quiero aclarar es que como estamos recién iniciando esta forma de hacer cursos a través de esta aplicación, es posible que tengamos alguna falla, algún error que lo vamos a ir tratando de superar en las siguientes aulas. Tenemos solamente en esta aplicación 40 minutos, de los que ya se nos han ido como 3 minutos. Entonces, vamos a aprovechar estos 40 minutos y es posible que si yo me emociono, me olvide y se corte. Si se corta, me van a dar unos 7 minutos, ustedes tomen de 7 a 10 minutos, para que puedan ir al baño, tomar su líquido y todo lo que necesitan, y reabrimos a los 7 u 8 minutos, ¿no? Para eso les voy a mandar un nuevo link, una nueva invitación, y con eso volvemos a abrir para continuar el curso, porque no podemos abarcar más tiempo debido a que está programada así eh, esta aplicación, ¿no? Solo dura 40 minutos. Entonces, una vez que acabe, si es que todavía, si no les puedo advertir, ustedes en el curso de los 10 minutos siguientes vuelven a entrar a este canal. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ah, sí, ya. doctor. Me van a tener que dar señales de que me están escuchando a ratos, porque a veces se callan y yo pienso que estoy hablando solito, aún no me acostumbro a este tipo de cosas. Bueno, hoy día tenemos que ver un segundo tema en esta parte que se llama salud ocupacional. Estoy en la pantalla con una diapositiva que dice principales áreas de salud ocupacional. Lo pueden leer, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces les decía siempre que tienen que darme señales de que están ahí. Si no, voy a pensar que estoy hablando solito. Bien, les decía que este tema, bueno, de principio salud ocupacional, ¿se acuerdan el concepto que le habíamos dado? Un concepto bastante largo, un poco difícil de aprender, pero habíamos indicado nosotros que para que cuando tengamos necesidad de utilizar el concepto, podíamos utilizar el concepto de la salud al que se le incrementa de los trabajadores. O sea, significaba el completo bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores. Ese es un concepto válido, es un concepto que se puede aceptar porque contempla casi todos los aspectos con los cuales se va a trabajar en salud ocupacional, ¿no? Ahora, también les decía que salud ocupacional es una especialidad médica multidisciplinaria, podríamos decir, porque tiene un equipo que va a complementar las actividades con las cuales va a poder hacer un buen seguimiento y control del tipo de trabajo, de los lugares de trabajo donde se tenga que aplicar esto. Entonces, para eso, por ejemplo, habíamos indicado que vamos a requerir de un ingeniero técnico, vamos a requerir de un salubrista, vamos a necesitar de un psicólogo, vamos a necesitar de una persona que se encargue de ver el tema de la higiene, servicios básicos y todo eso. Todos ellos están comandados principalmente por el médico laboral. Él es quien va a desarrollar la programación, las actividades y toda esa situación. Por eso es importante, ¿no?, que conozcamos esto, porque nos va a servir a lo largo de nuestra carrera. A partir de ahora que ya están haciendo estudios, seguramente vamos a tener que diferenciar esta situación. Acá vamos a ir explicando uno por uno
a las áreas que están apoyando a la salud ocupacional, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, de una medicina ocupacional, una medicina laboral, que son lo mismo, dependiendo de quién esté utilizando este tema. Significa que es la parte donde son o hacen trabajo nosotros, los de personal de salud. Habíamos indicado que la medicina ocupacional generalmente se encarga de ver la parte física, el concepto donde dice el completo bienestar físico, precisamente es en este área donde deben desarrollar su actividad los que hacen medicina ocupacional. ¿Y cuáles son sus principales actividades? De principio hemos dicho que es ver que el bienestar de los trabajadores sea la mejor posible, ¿no? Pero para eso, ¿cómo desarrolla sus actividades? Normalmente, las actividades de medicina laboral se inician desde el momento en que una persona va a desarrollar o va a ingresar a un lugar de trabajo, ¿no? Entonces, antes del ingreso, esta persona se somete a una revisión de salud. Una revisión de salud que va a autorizar o no va a autorizar, va a decidir si es apto o no es apto para desarrollar esta actividad. Si este primer examen determina que el trabajador es apto, significa que está gozando de una aparentemente buena salud y que él puede desarrollar las actividades a las que pretende ingresar a desarrollar, o sea, a ser contratado. Pero para esto también se le da un plazo, un tiempo perentorio, un tiempo de inducción, así se llama, periodo de inducción. Este periodo de inducción son como 3 meses, tiempo en el cual deben recibir información, deben recibir educación y deben recibir capacitación. Además, tiempo en el cual deberían ver cómo es el funcionamiento de la empresa. Al final de estos 3 meses de inducción se hace una evaluación y si la evaluación es positiva, entonces sí procede el contrato de inicio, contrato indefinido. Entonces, una de las actividades es esa. Pero no solo es el ingreso, sino que en medicina laboral también nos encargamos de controlar la salud de estos trabajadores, que sea buena durante todo el tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, para eso se incluyen también los controles médicos periódicos, que va a depender de la empresa. En algunos casos van a ser anuales, en algunos casos van a ser bienales, o sea, cada 2 años, o trienales, cada 3 años, dependiendo de la empresa. Y estos se van a encargar de ver de que el trabajador no sufra ni inicie problemas de salud que podrían convertirse en un resultado final que se llama enfermedad profesional, accidente de trabajo o al final la muerte, ¿no? Entonces, estos exámenes periódicos son parte de la actividad de la medicina ocupacional. Lo mismo que el control de fin de contrato. Medicina ocupacional también se encarga de ver de que la persona que va a dejar de trabajar, ya sea por la edad, acá en Bolivia la edad oficial para dejar de trabajar es de 60 años para los hombres, para las mujeres es de 55. Se puede ir disminuyendo los años por cada hijo que se tiene. Un hijo menos 1 año. O sea, si hay una dama que tiene 50 o tiene que jubilarse, puede hacerlo a los 54 por un hijo que tenga. Entonces, de esa manera puede ir de baja. Entonces, ya sabemos, medicina ocupacional principalmente se ocupa del control de la salud de los trabajadores a través de controles de inicio, controles periódicos y un control de control. Está bien hasta aquí. Me pueden escuchar bien, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Sí, Sí, doctor. Sigamos. ¿Se acuerdan lo que es la atención primaria? primeros auxilios. Primeros auxilios. Suena eso, ¿no? Pero cuando nosotros nos referimos en salud, atención primaria de salud, ¿se acuerdan de esta reunión que hubo en Rusia, en 72, en Alma Ata?
Hablamos un poco. Bueno, esa es una reunión internacional donde se ha delineado la nueva estrategia de salud, se ha cambiado el concepto de la salud, que se llama atención primaria de la salud. Pero en este caso estamos hablando precisamente, muy aproximadamente lo que ustedes nos dicen, ¿no? Estas personas deben conocer de temas de salud, deben conocer todo lo que significa los primeros auxilios cuando se trate, por ejemplo, de un accidente laboral. Entonces también la parte de la promoción, como dice en la parte de abajo, y la educación para la salud son una parte importante de la medicina ocupacional. En este caso nos indican que este es un lugar muy ideal para desarrollar estos cursos y que los trabajadores conozcan y sepan qué es lo que deben hacer inmediatamente cuando exista uno de estos problemas, ya sea un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, o en muchos casos cuando hay la posibilidad de que fallezca la persona, prever en la parte de promoción y prevención, prever o eliminar la posibilidad de riesgo que exista en este trabajo. Finalmente, no nos olvidemos que como uno de los resultados de salud ocupacional en medicina laboral, también nos encargamos de ver los casos crónicos. Ya habíamos dicho, ¿no? La enfermedad profesional es un resultado del tipo de trabajo o de los materiales de trabajo que desarrolla o que utiliza un trabajador para desarrollar su actividad. Entonces esto, por un tiempo prolongado, con presencia de riesgos, generalmente se van a convertir en casos de enfermedades profesionales. Y las enfermedades profesionales, como lo vamos a ver un poco más atrás, son enfermedades crónicas, son largas, son silenciosas. Entonces, transcurre un buen tiempo para que se haga manifiesta, o sea, para que aparezcan los primeros síntomas. Cuando nosotros encontramos, o cuando ellos vienen a los centros médicos o al médico para ver, es que precisamente se ha manifestado alguna dolencia y que sí hace que acuda al médico. Antes, ese periodo silencioso, ese periodo de inicio, puede ser corto, largo, y en muchos de los casos largos, hace que estos a veces ya no se puedan resolver, sino que solamente hay que hacerle seguimiento y en algunos casos hasta poder, si no resolver el problema, disminuir la posibilidad de los efectos que pueda tener. Entonces, cuando estamos hablando de medicina laboral, principalmente estamos hablando. ¿Quién comanda a este equipo de salud ocupacional? Es el médico laboral. Es la persona que está encargada de desarrollar este área de la medicina. El otro componente es la higiene industrial. También hemos hablado un poco al ingresar el curso. Ya habíamos dicho que son tres los aspectos de los que se ocupa la higiene industrial. ¿Alguien me podría decir eso? ¿O de qué se trata? ¿Cuáles son los elementos que en medicina o que en higiene industrial se toman en cuenta para poder hacer prevención, para hacer lo necesario y la eliminación sobre todo de riesgos de trabajo en este área? ¿De qué se trata la higiene industrial? Higiene. Que el establecimiento donde el trabajador debería de estar en un lugar cómodo, agradable para él. Exacto. Buen ambiente laboral, así le hemos llamado, ¿no? Cuando estamos hablando de higiene industrial, estamos hablando de dos cosas. De que el establecimiento, como dice la señorita, tiene que ser un lugar agradable. Tiene que haber un buen ambiente. Y sobre todo tiene que tener todos los servicios básicos para los trabajadores que están desarrollando actividades, ¿no? Y para eso, entre sus actividades tenemos la identificación y la evaluación de los factores de riesgo a la salud. A ver, pongámonos de que estamos nosotros en el equipo de medicina laboral, nos piden realizar una investigación o una auditoría
Visitamos el local y lo primero que vemos, esta se trata de una fábrica donde se panifica, o sea, se hace pan, ¿no? Entonces, es un lugar donde las altas temperaturas va a ser permanente y durante mucho tiempo. O sea, el tiempo que trabaje en este lugar seguramente va a estar expuesto a la temperatura alta. Entonces, identificamos que el ambiente es un ambiente cerrado, no tiene ventilación. Vemos que la luz está disminuida, o sea, no es suficiente. Y además vemos que no tiene la provisión de los servicios básicos, como agua, tiene una letrina, pero no un baño. Entonces, son estos los aspectos sobre los cuales nosotros tendríamos que incidir en esta parte de la salud ocupacional. Nosotros tendríamos que ver que estos aspectos que hemos anotado, el ambiente o los servicios básicos, agua, luz, residuos, tendrían que ser los que están anotados en los protocolos y normas que emite el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces son sus principales funciones. ¿Y cómo hace para controlar esto? Normalmente en salud ocupacional se realizan programas para el control de este tipo. ¿Y quiénes lo gestionan? Generalmente son los mismos trabajadores que se organizan, forman comisiones o existe un supervisor encargado dentro de la empresa o la institución encargado de ver de que estas cuestiones se cumplan. Pero para nosotros, en este sector, principalmente vamos a ver un ambiente, vamos a ver los servicios básicos y también el tema de... ¿Qué pasó? ¿Alguien se cayó? Bueno, entonces también ver el tema de que la normatividad se cumpla. Las normas establecidas que habíamos visto en la anterior clase, iniciándose desde las políticas de salud, políticas, diré, de salud ocupacional, pasando por las normas y todas las reglas que existen para cumplirlas, deben cumplirse, ¿no? Eso con el fin de disminuir la posibilidad de que haya resultados malos para el trabajador, como es el accidente de trabajo, la enfermedad profesional y además también la muerte. Otro sector, otro área, diré, que tenemos que también ver es el tema de la ergonomía. Alguien me habló hace rato de la ergonomía, ¿no? Y cuando nos dicen ergonomía, ustedes se acordarán que se trata de confort, que se trata de comodidad, ¿no? Entonces, en este área lo que se hace es la evaluación de los procedimientos de trabajo y sus factores de riesgo que podrían tener debido precisamente al uso de algunos materiales que no son adecuados al trabajador. Acá hay una norma y dice, el trabajador, nos dice, el trabajo debe acomodarse al trabajador y a su forma, ¿no? A la parte somática. Por ejemplo, si hay un trabajo donde requerimos de personas de una altura más o menos elevada o promedio, no vamos a poder desarrollar una actividad similar si las personas que están trabajando, se les ha contratado, tienen una altura baja, ¿no? Entonces, en este caso, sí, este área de la salud es la que se encarga de ver de que el trabajo se acomode a los trabajadores. Antes era al revés. Hoy creo que eso se está estableciendo y sobre todo también con beneficio para las empresas. Del mismo modo, el tipo de trabajo, que las instalaciones, los muebles, la maquinaria, las herramientas de trabajo sean y permitan a los trabajadores desarrollar actividades con comodidad, ¿no? Además de esto, también está en esto el de adecuar el manejo de carga física. Mucha gente, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han ido al mercado del abasto. Ahí hay gente que vende cebolla y hay gente que para que vendan cebolla hacen o cargan unas bolsas rojas grandes, creo que de 4 o 3 quintales cada uno,
y estos trabajadores los llevan al lomo, o sea, a la espalda. Generalmente ha habido un estudio que se llevó a cabo, se ha visto que a partir de los 3, 4 años estos general tienen o producen problemas en la columna debido a el exceso de peso que manejan diariamente, ¿no? Y quedan con problemas de la columna. Estos no van a poder desarrollar actividades debido a este tipo. Otro de los sectores también que tenemos que ver es el que se llama seguridad industrial. Seguridad industrial que tiene como objetivo, igual que todos los anteriores sectores, el tema de la prevención de accidentes, determinación de procesos y procedimientos seguros, promoción de la cultura hacia la seguridad dentro y fuera de la empresa. ¿Y en qué aspectos va desarrollando esta actividad? Primero, la infraestructura. Seguridad industrial es el sector que va a asegurarse que la infraestructura donde se va a desarrollar este trabajo sea la adecuada, ¿no? Si es un área donde van a requerir desarrollar actividades a temperaturas extremas, ya sea alta o baja, en las panificadoras la temperatura está en promedio en los lugares de temperatura alta. Entonces, seguridad industrial va a ver de que este ambiente sea adecuado, sea muy ventilado, tenga muy buena luz, de modo que se vaya paliando estos factores de riesgo físico que van a ofrecer esta sala. O al contrario, si es un frigorífico, donde la temperatura media es entre 5 a 7 grados, que se trabaja diariamente, entonces imagínense a una persona trabajando durante 8 horas en este tipo de temperatura. La empresa o seguridad industrial entonces tendrá que encargarse de entregar ropa de protección, sobre todo para el frío, y que estos puedan desarrollar actividades. Normalmente lo que se hace es también distribuir el trabajo por jornadas cortas, no tan prolongadas. Entonces, es parte del trabajo. Lo otro es que normalmente en cualquier tipo de trabajo siempre utilizamos herramientas, utilizamos máquinas o utilizamos tecnología, como en medicina, ¿no? Entonces, esta se encarga de que éstas reciban el mantenimiento correspondiente. ¿Se acuerdan cuánto tiempo debería utilizarse, por ejemplo, una tecnología, una máquina en el área de salud? Que nos gasten 5 años, ¿no? Entonces dice la norma que, por ejemplo, las ambulancias deberían ser cambiadas cada 5 años. Eso nos va a permitir garantizar un servicio adecuado, un servicio que no provoque problemas y todas esas situaciones, ¿no? Entonces es esta que se encarga, pero durante esos 5 años también seguridad industrial es la que va a desarrollar un proyecto sobre todo de mantenimiento. Eso significa un programa, un plan en el cual se va a poner fechas y horas exactas para realizar su mantenimiento. Entonces, estas 4 más la que últimamente se incluyó, que se llaman los problemas psicosociales, es otro área donde toma en cuenta principalmente el relacionamiento del personal o relacionamiento de todas las personas que trabajan en una institución. Eso quiere decir que este sector se encarga de que el jefe y las personas que están en un nivel más abajo del jefe puedan tener una mejor relación para poder completar a eso que le hemos llamado un buen ambiente laboral. Esto va a permitir desarrollar una actividad sin problemas y va a mejorar la producción, va a mejorar el funcionamiento y sobre todo va a evitar riesgos que pueden provocar resultados que son los que no queremos que pasen en salud ocupacional, como el accidente de trabajo, las enfermedades profesionales y también la muerte, ¿no? Entonces, estamos hablando de 5 áreas o 5 componentes de la salud ocupacional. ¿Quién es el que va a manejar este equipo multidisciplinario?
normalmente cuando hablamos de salud ocupacional es una persona que se encarga. En el país, en Bolivia, tenemos al Ministerio de Salud que normalmente tiene una representación en cada uno de los departamentos, donde tiene un responsable que va a hacer el control y el seguimiento de las instituciones donde se trabajan para que estos 5 componentes puedan aplicarse y puedan desarrollar sus actividades para, sobre todo, prevenir los resultados que anteriormente hemos indicado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hola. Nada, doctor. Muy bien. A ver, aquí voy a leer los conceptos que se tienen, que son un poco largos, ¿no? Dice, la medicina del trabajo busca promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, prevenir todo daño causando la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo, protegerlos en su empleo como contra riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales o la salud. Entonces, fíjense, esos son los conceptos que, bueno, están en la normativa, están en los protocolos, y para cuestiones oficiales como investigaciones, auditorías médicas, los tenemos que utilizar. En higiene laboral nos dice ciencia y arte dedicado al reconocimiento, la evaluación y el control de aquellos factores ambientales que se originan en o por los lugares de trabajo. Entonces se dan cuenta precisamente los riesgos, como por ejemplo las temperaturas, la iluminación, son riesgos que pueden perjudicar o la salud de los trabajadores. En 10 minutos creo que se va a suspender esto. Ustedes se toman un receso de unos minutos y luego volvemos, pero seguimos hasta que se apague. ¿Bien? Okay. Ergonomía, dice, es el estudio del sistema hombre-máquina, tratando de conseguir un óptimo funcionamiento entre sí. Para nosotros eso se llama comodidad. Que la persona que está desarrollando una actividad frente a los equipos, a la herramienta o a la infraestructura, puedan tener la comodidad. Un ejemplo clásico que siempre habíamos puesto a un principio era el de la secretaria. La secretaria que debe tener, por ejemplo, la pantalla de la computadora un poquito por encima de la línea de los ojos, ¿no? Normalmente en algunos lugares veíamos que la pantalla estaba muy arriba, pues estaba a un lado. Esa posición forzada de hiperextensión terminaba generalmente con una enfermedad profesional que se conoce como una cervicitis y que era producto precisamente de la posición forzada de años de trabajar en la forma en que les estoy indicando. Entonces, la ergonomía es más bien, como les decía, una parte de la salud ocupacional que se encarga de eso, de que las herramientas, los instrumentos, la infraestructura puedan facilitar el trabajo a las personas. Hablábamos hace rato de un ejemplo de los estibadores, de la gente que carga cebollas y que lo hacía en la espalda. Hoy, por suerte, ya hay otros como esos carritos para levantar cargas pesadas, que les facilita, pero que aún requiere esfuerzo físico, no tanto como en el primer caso. Entonces, es parte de la ergonomía. Los factores psicosociales, hemos dicho, para ver principalmente el comportamiento de las personas que componen un establecimiento de donde se desarrolla trabajo. Hay algunas personas que se especializan, por ejemplo, en evitar o ver que no se produzcan por alguna situación problemas laborales, ¿no? Entonces hay gente que se ocupa principalmente de ver que esto se resuelva antes de que se produzca un problema. Resolución de conflictos es parte del trabajo que puede desarrollar este sector de salud ocupacional. Seguridad industrial, habíamos dicho, es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, prevención y control de las causas que generan accidentes de trabajo en relación a la condición de ambientes, actos inseguros, riesgos por incendio,
riesgos eléctricos y todas esas cosas que tendría que ver, como los hemos dicho anteriormente, un ingeniero industrial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. ¿Ninguna? No. Bien. Un rato. Quiero volver un poco más atrás para poder ver una... No. Hay este cuadrito que ya lo hemos explicado, pero que un poco nos explica de que en la medida en que se ha ido desarrollando, en la medida que ha ido aumentando la globalización, en la medida en que las nuevas tecnologías han ido innovando la maquinaria, innovando las tecnologías, también se ha ido aumentando y se han ido ahondando algunas cosas que los trabajadores puedan sufrir, ¿no? Por ejemplo, hoy podemos hablar en el tema de imagenología, una gran cantidad de tecnología innovada, nueva, que requiere el uso de energía radiante. Pero en la medida en que esto está avanzando, también los riesgos van en aumento, ¿no? Van creciendo paralelamente. Por eso es que esta asignatura de salud ocupacional debería permanentemente estar velando, permanentemente innovando también las normas, los protocolos que se tienen como base, habíamos dicho, los protocolos elaborados por la Organización Internacional del Trabajo, el Sindicato Internacional de los Trabajadores y la Organización de Naciones Unidas. Son 4 los sectores en los cuales desarrolla, o los campos en los cuales, uno, el tema de la seguridad ocupacional y medio ambiente, para ver cómo, en qué tipo de ambiente está trabajando la persona. Ver el tema de que estos también puedan responsabilizarse por cada uno de sus actos y de los actos que va a desarrollar en el trabajo, que le hemos llamado autocuidado nosotros. También salud ocupacional va a orientar a través de medicina laboral en los servicios de salud que deberían prestar a un grupo de trabajadores que están desarrollando actividad. Y el otro es el de promover y cuidar también el entorno del trabajador, en lo que vamos a considerar la familia, vamos a considerar a los hijos, a la esposa y a los hijos, sobre todo hasta antes de los 18 años, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de las áreas, estamos hablando precisamente de estos sectores. El trabajo que se desarrolla actualmente, por ejemplo, vayamos a un hospital, debería ser integrado, ¿no? Por ejemplo, si un médico tiene un paciente desnutrido, entonces lo que normalmente hacemos es ver, el médico tiene que ver todo lo que concierne a esta enfermedad, o sea, desnutrición, si requiere fisioterapia y todas esas cosas. Cuando tiene un equipo en el hospital que debería desarrollar. Tenemos una nutricionista, un fisioterapeuta, un psicólogo, quienes deberían sumarse y hacer un trabajo conjunto para poder desarrollar para tener un mejor resultado. Entonces, este ejemplo más o menos nos da la idea de que cuando hablamos de salud ocupacional debemos trabajar en forma integral con cada uno de los sectores y áreas que estamos en este momento nombrando, ¿no? Aquí tengo una página, una hoja donde hay una cantidad de firmas y es precisamente de una institución en la que se hizo un compromiso por parte de todos los trabajadores, el gerente y todos, de cumplir con la normativa que existe para evitar los problemas de salud en los trabajadores. Son formas en las que se aseguran los trabajadores o alguna institución para poder resolver los problemas que puedan acarrear la falta de la inobservancia a los protocolos, a las normas de prevención sobre accidentes.
Bueno, hasta aquí tenemos alguna pregunta. No, No. doctor. No, doctor. Bien, nos vamos a tomar un receso de unos minutos para poder primero grabar, procesarlo, y mientras tanto yo les mando el link de la segunda partecita. La segunda parte nos va a tomar unos minutos más para poder completar, digamos, el curso. Todavía está un poco disminuido estos cursos, digamos, porque por el tipo de curso que estamos desarrollando. No estamos como en un aula regular. Entonces, en unos minutos nos volvemos a comunicar. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Yo les voy a enviar otra Sí, está vez bien. a través de WhatsApp el nuevo link con el que van a poder volver a conectarse. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Chao, doctor. Gracias. Bien, doctor. Gracias.